Queremos presentaros la última parte del pasaje del estudio que hicimos sobre Marta y María. Puedes encontrarlo en el canal de YouTube de Radio Solidaria. El título que pusimos a la primera parte es ¿qué prioridad tiene Jesús en tu vida? Esta es la segunda parte, la última, la parte final. Volvamos a imaginarnos esta escena. Marta entra y sale de la cocina sacando y colocando cosas en la mesa, concentrada en su servicio. Mientras hace esto, observa a su hermana María, sentada a los pies de Jesús. Ella se pregunta, ¿por qué mi hermana no me ayuda? ¿Acaso no observa que estoy estresada, extenuada con esto? Yo aquí sirvo sola mientras ella disfruta de la compañía de Jesús. Esto es inadmisible. Voy a llamar su atención para que venga a ayudarme. ¿Qué hace Marta? Intenta captar la atención de María con todos los métodos posibles. Hacía guiños, agitaba sus manos, realizaba muecas. Yo me la imagino así. Todo tipo de contorsiones para encontrar la mirada de su hermana. María está cautiva de las palabras del Señor. No le importa nada de lo que está pasando a su alrededor. Lo más importante para María estaba al frente suyo. Marta empieza a enojarse. Su hermana no presta atención. Marta se dirige al Señor. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Es como decir, Señor, aquí yo tengo que hacerlo todo y mi hermana no quiere echarme una mano. No quiere poner mano a ninguna cosa. Haz que me ayude. Suena muy espiritual. Sin embargo, Marta carga insolentemente sobre los hombros de Jesús la responsabilidad de esa situación, de su estresado servicio. ¿Por qué digo esto? Porque Él es la distracción para que María no la ayude. Marta le recrimina. ¿No te importa que ella no me ayude? Lo que estoy haciendo es para ti. ¿No te importa que no haga nada? ¿Por qué no la regañas? Marta quería que Jesús pusiera a María en su lugar. Pero no se daba cuenta que su hermana estaba en el lugar correcto, con la persona correcta, con la actitud correcta. Ella era la que necesitaba ser corregida. Ella es la que estaba en el lugar incorrecto. Era Marta la que estaba desubicada. Está bien que uno prepare la casa, comida para los invitados, pero en ese momento Jesús le da el toque de atención. Marta, Marta, afanada y turbada. Tú estás ocupada en el servicio a la casa, que está bien. Te será recompensado, pero ahora María ha escogido la mejor parte. Marta se creía la verdadera maestra de María. Quería usurpar el puesto que Jesús tenía en el corazón de su hermana. Quería enseñarle cómo servir cuando debía ser al revés. María debía enseñarle a Marta cómo adorar, cómo servir al Rey de Israel. Marta se acerca a Jesús mostrando un espíritu censurador, crítico, carente de bondad. Su lengua afilada fue utilizada frente a los comensales, no con el fin de corregir, sino con el objetivo de humillar a su hermana menor. Aún así, si Marta hubiese tenido razón, debemos siempre recordar, como dice un famoso pastor, un amigo y un hermano en la fe siempre te va a corregir en privado. Y esto es verdad. A veces no corregimos en privado y lo hacemos en público. Por la tensión del momento, por la situación. Es la mejor manera, corregir a un hermano en privado y con amor. Vara y callado, pero siempre con amor. Marta dejó de poner sus ojos en Jesús y los puso sobre su hermana. Y cuando vio a su hermana, vio todas sus falencias, vio todas sus imperfecciones. Lo mismo nos pasa a nosotros. Abandonamos a Cristo como la única fuente de nuestro deleite y empezamos a observar lo peor del servicio de los demás, descalificando, menospreciando el servicio de aquellos que decimos que son nuestros hermanos, considerando nuestro propio desempeño como perfecto en comparación a ellos. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Que han menospreciado tu ministerio?
A mí me ha pasado. Y duele. Duele que hay una entrega por tu parte, un servicio, una dedicación, un esfuerzo, y los hermanos no lo valoran. ¿Tú te imaginas tener una radio cristiana y que la gente no la escuche porque prefiera escuchar música secular? Que no digo que esté mal, pero que llenes tus oídos con música mundana, que últimamente la música mundana, secular, mira el mensaje que transmite. Que anuncies en una congregación que hay una radio cristiana que anima todos los días, con una programación diferente, una programación para familias, para matrimonios, consejos matrimoniales, consejos para los hijos, palabra de Dios, y que nadie la escuche. Incluso miembros de la iglesia, que no se congregan porque te ponen la excusa, no, es que ahora me voy a congregar virtualmente. Y en casa pueden escuchar la radio, ya que ellos dicen que no pueden ir a la iglesia por la pandemia. Es entendible. No me voy a congregar físicamente en la iglesia, pero desde casa voy a seguir los cultos online. Y ni eso. Y te ponen esa excusa, y desde casa pueden escuchar la radio y no lo hacen. Ponen otra radio. Eso es triste. Y así en muchas ocasiones yo me he sentido. De presentar un mensaje, de programar algo en Radio Solidaria y ver que hermanos que supuestamente oran por el ministerio te dicen prefiero escuchar otra cosa. Incluso de parte de autoridades, de líderes, de pastores. Yo esto lo he vivido y es triste. Pues en este apartado está pasando lo mismo con Marta y María. A veces consideramos nuestro propio desempeño como perfecto en comparación a ellos. No valoramos el ministerio, el trabajo de otros. Mucho cuidado con esta actitud porque podemos, al igual que Marta, perder el buen juicio. ¿Y qué hacemos? Pues como Narciso. Nos miramos, nos contemplamos y vemos que lo que hacemos nosotros es mucho mejor que lo que hacen los demás. Hay personas que se alaban a sí mismas, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Siempre miramos las imperfecciones en los demás y no en nuestra propia vida. Para Marta su parámetro de servicio era ella misma, mientras que para María el paradigma de servicio se encontraba ¿en quién? En Jesús. Como dice John MacArthur, la conducta de Marta nos muestra cómo el orgullo humano, sutil y lleno de pecado, puede corromper aún la mejor de las acciones. Esto lo puedes encontrar en el libro 12 mujeres extraordinarias, página 183. El servicio de Marta no era agradable porque carecía de un factor fundamental, fe. Y tú dirás, ¿fe? ¿Qué tiene que ver la fe con el servicio? Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe ocupa un lugar prioritario en la lista de Dios para adoración. ¿La fe de dónde proviene? Según Romanos capítulo 10, verso 17, de oír la palabra. ¿Y quién estaba haciendo eso en ese momento? María. Por lo tanto, ofendemos al Señor cuando servimos sin pasar tiempo sentados a los pies escuchando su palabra. Existen miles de religiones que dicen que las buenas obras son mejores que la fe. Y Marta piensa eso, que sus obras son mejores que la fe de su hermana. Y eso es un insulto a la obra de Cristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos capítulo 10, verso 17. Marta está deshonrando al Señor al pensar que con su autodenominado servicio extraordinario puede ganarse su favor. Y no estamos quitando mérito al servicio que tenía Marta. Como hemos dicho hace unos minutos, gloria a Dios que puedas tener invitados y prepares la casa, y prepares la comida, y barras la casa y la fregues. Pero en ese momento en el que el maestro está en tu casa, ¿vas a desaprovechar la oportunidad? ¿Te vas a centrar en tu hogar, en limpiar la casa? Cuando, por cierto, podías haber limpiado antes. No en ese momento. No pierdas la oportunidad de estar a los pies de Jesús. No pierdas la oportunidad de orar. No pierdas la oportunidad de leer la palabra porque tienes que limpiar la casa.
porque estás ocupado en tus afanes. Esto es importante, no podemos ni debemos sorprender a Dios con nuestro servicio. El Hijo ya lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Exponió Él el servicio. Bueno, exponió me lo acabo de inventar. Expuso el servicio y el sacrificio más grande que se haya ofrecido, su propia vida. Y servimos al Señor porque le amamos, porque queremos obedecer su palabra, porque es un deleite. Sé que muchos que quisiéramos decir que siempre somos como María, pero al menos yo quiero confesar que hay momentos en los que sirvo la iglesia, en mi hogar, en mi trabajo, buscando la aceptación de Dios por mis méritos, con mis servicios. A veces quiero deslumbrar al Señor, a los hermanos. Quiero que valoren lo que hago. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Que quieres impresionar con tu servicio, con tus talentos, con tus habilidades, con tu trabajo a los demás? Seguro que sí. La actitud equivocada de Marta nos enseña que antes de entregar nuestro servicio a Dios, al igual que María, debemos primero ser receptores de la gracia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos ¿a quién? A Dios. Hebreos capítulo 12, verso 28. Marta quiere entregar un servicio sin antes haber recibido herramientas necesarias para hacerlo. Debemos darnos cuenta que nuestro servicio no parte trayendo algo a Jesús. Ese no es el inicio. Lo primero, lo prioritario es aceptar todo de Él. Toda su persona, toda su belleza, toda su majestad, todo el mensaje. Y entonces cuando hemos recibido eso, podemos decir junto como dijo David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Salmo 100, versículos 2 y 4. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cristo es el invitado perfecto. Y a pesar de la descortesía de Marta, él responde compasiva, enfáticamente. Lo que hace Jesús es realizar como un diagnóstico del estado espiritual en el que estaba Marta. El afán estaba consumiendo la vida de Marta. La raíz de la palabra afán es la palabra griega merinao. Hace alusión a que algo divide, algo separa, algo distrae. Es como si la mente estuviera seccionada en comportamientos y no funciona como un todo. Ese estado mental te roba la energía, te paraliza, te quita el sueño, te quita la tranquilidad, no te permite ser productivo. Y probablemente Marta, como muchas veces nos pasa a nosotros, hacía todo lo que estaba a su alcance pensando en que estaba avanzando, que estaba en movimiento, que estaba ejercitando su fe. Sin embargo, ese movimiento es equivalente al de un péndulo, que va hacia adelante y va hacia atrás, pero que realmente no se está desplazando, siempre está en el mismo sitio. El afán nos hace olvidar nuestra dependencia de Dios. El afán merma tu fe, porque genera en nosotros el hábito de pensar que nosotros somos quienes debemos satisfacer todo tipo de necesidad, ya sea en nuestro hogar, ya sea en la iglesia, en nuestros matrimonios, en nuestra vida personal. Por esto es que en un mismo corazón no puede coexistir la fe y el afán. El lema del afán es, lleva tu propia carga, que tú te harás descansar. Pero el lema del Evangelio nos dice a través de Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, afanados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28. El afán nos hace creer que lo que Dios nos da no basta, que estar sentado a sus pies es insuficiente, que debemos pararnos, alejarnos de Jesús y volvernos a nuestros quehaceres. Como hemos dicho,
Al estar afanados separamos en casilleros nuestra vida. En el casillero de la salvación creemos sin dudar que Cristo pagó el castigo por nuestros pecados, anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra. Pero irónicamente en el casillero de al lado, en el de las cosas cotidianas, creemos que Dios no es soberano, sino que nosotros. El pecado del afán es una forma de ateísmo práctico, porque empezamos a razonar y a vivir como si Dios no tuviera control de las cosas, como si Él no viera nuestras necesidades. Y esto nos vuelve irreflexivos, no somos capaces de meditar en la obra de Cristo. Somos como Israel saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, viendo el poder supremo de Dios, viendo sus maravillas, pero apenas podemos no preocuparnos de las cosas más básicas como la comida y el abrigo. ¿Cuál es nuestra misión? ¿En qué debemos ocuparnos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas, las demás, os serán añadidas. ¿Cómo? ¿Acaso no hemos leído anteriormente que habíamos recibido un reino inconmovible? ¿Por qué debemos buscarlo si ya nos fue dado? Porque así es como funciona la gracia. Ella no nos deja en un estado de pereza, sino que nos impulsa a buscar más de Cristo, cada día. Como ya hemos recibido gracia, podemos esforzarnos en ella, anhelando más de ella, procurando tener una vida cristocéntrica. Y al igual que en esta historia de Marta y María, Dios está esperando que tú dejes tus quehaceres, que desistas en tus propias fuerzas y que busques aguas de paz, a sus pies. Salmo 16, verso 1. En su presencia hay plenitud de gozo. La opinión de Jesús sobre el afán es clara. No os afanéis. Mateo capítulo 6, verso 31. Él prohíbe el afán en la vida del creyente. Y Pablo, en armonía con esta enseñanza, en Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos. La palabra nada en el original significa absolutamente nada. Y añade lo siguiente, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es una vida dependiente de Dios. El mensaje es que no estemos afanados por nada. Esto también incluye nuestro servicio a Dios, que no es más importante que Cristo mismo. Si tus trabajos han opacado tu adoración y esa centralidad en Cristo, ese afán no es más virtuoso que la de los gentiles. Si tu trabajo, si el afán está haciendo que no te congregues en la iglesia, si el afán está haciendo que no tengas relación con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, analiza. Analiza porque estás dando prioridad a otras cosas cuando puedes dar prioridad a Cristo, a tu familia, a la iglesia, a tu trabajo, dependiendo cómo trabajes. Porque yo puedo trabajar por conseguir un dinero y no me esfuerzo. Lo hago mecánicamente. Pero si le pongo pasión a mi trabajo y recuerdo el versículo que digo que tengo que hacer las cosas para el Señor y no para los hombres, entonces la cosa cambia. ¿Cómo has estado viviendo los últimos días? Los últimos meses, los últimos años. ¿Afanado? ¿Andando por fe? Vamos a acotar más la pregunta. ¿Con qué actitud has ofrecido hoy tu servicio de adoración al Señor? Si analizas este pasaje de Marta y María, ¿te has parecido más a María o a Marta? ¿Tu mente está dividida en la adoración al Señor? ¿O está enfocada en el afán, en el qué voy a hacer más tarde, en que tengo que limpiar esto o aquello, cuando puedo estar a los pies de Jesús? La respuesta que des dirán a quién te pareces más, si a Marta o a María, si vives por fe o por afán, si vives para Cristo o para ti. Ahora bien, ¿cuál es la excusa que tenemos para vivir afanados? Muchos dirán, es que la naturaleza de mi trabajo exige que esté afanado. A lo mejor piensas, es que todavía no sabes los problemas. Estoy pasando por un bache, necesitamos economía en el hogar. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe.
Y por eso esta historia transcurre en el hogar de una ama de casa y no en un taller, y no en una oficina, y no en el campo, y no en una construcción. Se lleva en el lugar donde más trabajo se desarrolla en nuestra sociedad, en casa. Porque tienes que lidiar con muchos trabajos, con muchos quehaceres, y además luego te tienes que relacionar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Las amas de casa se encargan de limpiar, de comprar, de cocinar, de lavar, de realizar servicios de asistencia, de células incluso entre mujeres, células de oración. Se tienen que cargar de los partes médicos, incluso a veces de las vacaciones, de los días libres, de los feriados, de preparar la ropa para los hijos, para el esposo también, incluso para los cultos, incluso para entre semana. Es en la casa donde más se trabaja. ¿Cuál es la excusa que tenemos para vivir afanados? Solo déjame decirte que Cristo es la mejor parte. Solo una cosa es necesaria, versículo 42, Lucas capítulo 10. María ha escogido la buena parte, la cual no se le va a quitar, no le será quitada. ¿Cuál es la única cosa necesaria? La porción que María escogió, oír las palabras de Jesús. Jesús defiende la decisión de María. Hay mucha gente, incluso en la primera parte que publicamos de este espacio, que había mucha gente crítica diciendo, pues Marta estaba haciendo bien las cosas, te estás equivocando. Cuidado, cuidado que es Jesús el que está defendiendo a María. Así que tú no puedes decir que Marta estaba haciendo bien las cosas, que la que se estaba equivocando era María. No, no, no. Jesús defiende a María. Es que a veces picoteamos el Evangelio, picoteamos la Biblia. A veces leemos un versículo y no leemos el contexto. Hay gente así que por escuchar una parte o por leer una parte se queda con esa, pero luego no lee el resto. Si la clave de todo es que Jesús aquí defiende la decisión de María. Esa es la mejor elección. Lo escogió a él. Le sirvió a él. Cristo es la buena parte en todo lo que hacemos. Él no es el fin de lo que hacemos, sino el principio, es el camino y el fin. Nuestras cosas que tenemos que hacer siempre van a cambiar, pero Él es la constante del cristiano. Él nunca nos será quitado, fue dado por el Padre. Así que escoge la mejor parte, escoge oír las palabras de Jesús. A María nunca le iban a arrebatar su porción, y el Señor se compromete a mantener vigente esa promesa. La parte de Marta le será quitada, porque sus servicios morirían con ella. Y esta verdad es una bofetada tremenda al activismo. Algunos creyentes e iglesias que piensan que por hacer A, B y C servicios pueden hallar aceptación en Dios, cuando lo único que hacen es confiar en sí mismos y menosprecian la buena parte que es Cristo. Personas que no tienen tiempo para la meditación, para la oración. Personas que no tienen tiempo para Dios, viven afanados. Esa parte se les va a quitar. Pero a la parte de María no. A María nunca le arrebatarán ese ápice de su servicio de adoración, porque su parte era una porción espiritual, eterna. El servicio de Marta no era algo malo. Eso es lo que podemos resumir de Marta y María. El servicio de Marta no era algo malo. El Señor no está comparando lo mejor con lo peor, sino lo prioritario de lo secundario. Hay un tiempo para todo. ¿Te has olvidado de ese versículo? Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado lo que Marta sintió en ese momento, pero al igual que Marta tenemos la esperanza de ser transformados. Aquí está hablando de lo que es prioritario y de lo que no es. Lo prioritario en ese momento era Jesús. Y Marta escogió el servicio, que está bien, pero no era lo prioritario, era lo secundario. ¿Estás afanado? ¿Te has olvidado de buscar más a Dios? ¿El afán por tu trabajo impide que hables más con tu esposa, con tu esposo? ¿El afán por el trabajo, por otras cosas, hace que no tengas tiempos de calidad con tus hijos? ¿El afán
el trabajo, el amor a este mundo hace que no te relaciones más con los demás. Es el momento de hacer un alto en el camino y escoger qué es lo prioritario. María escogió la mejor parte, la parte que dijo Jesús que no se le iba a quitar. Y Marta escogió la parte que se le iba a quitar. Decisiones. Tú decides estar a los pies de Jesús, tiempos de calidad con Jesús, o estar pendiente de otras cosas, afanado en tus quehaceres. La decisión es nuestra. ¿Qué decisión vamos a tomar?